Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estamos jueves 16 de julio de 2020, perdón. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante también. Hablar sobre el área de... ¿Qué área? A ver, nos indica esta imagen. Acá hay un niño reportero. Se va a hacer un reportaje. Entonces nos está hablando de la comunicación. Muy bien. Entonces nuestro título va a ser ¿Cómo son los reportajes? Ya tienes una idea. Vas a hacer más adelante tú un reportaje. Pero para eso la clase de hoy es para que identifiques cómo es un reportaje, cuáles son sus características, sus estructuras y todo lo demás. ¿Y qué vas a hacer hoy día? Solamente vas a leer un reportaje para identificar cómo es su estructura. Así como los cuentos tienen su estructura, inicio, nudo, desenlace, tiene sus características, cómo son los personajes, cómo es el lugar, en qué fecha. Igual manera el reportaje tiene su estructura y tiene características. ¿Ya? Analizar en los diferentes formatos. Formatos se dice cómo vas a pasar la noticia. Puede ser un reportaje escrito, lo puedes leer en el periódico, puede ser visual o puede ser audiovisual. Audiovisual es lo que vemos en la televisión, imágenes y audio, sonido. ¿Ya? Acá primero vamos a hacer una diferencia entre noticia y reportaje. Dice, los reportajes o documentos son como las noticias, pero mucho más amplios. Esto quiere decir que desarrollan temas de interés público y no solo narran los hechos. La noticia solamente narra hechos. En cambio, el reportaje investiga, profundiza una posición crítica y se apoya en fuentes de información, ¿no? Para respaldar la investigación. Entonces, esa diferencia sería, por ejemplo, una noticia sería robo de celulares en la calle Guaricocha del distrito de La Providencia. Ese es el título. En cambio, un reportaje sería los robos, un mal que va aumentando en toda nuestra provincia. ¿Por qué? Entonces ya este título te sugiere que te van a explicar por qué está sucediendo esto. Otra noticia, concluye la cuarentena. La Policía Nacional del Perú prepara nueva estrategia de patrullaje. El reportaje tendría como título ¿qué problemática social se nos avecina después de la cuarentena? Entonces se plantea como titulares de reportaje. ¿Qué más tenemos acá? Para iniciar la actividad, acá te está pidiendo si tú has visto en los periódicos o revistas o en las noticias televisivas reportajes o has escuchado en radio. Te pregunta si recuerdas cómo son, para qué crees que sirve, quiénes usan este tipo de texto. Si tienes periódicos pasados en casa, busca algunos reportajes o presta más atención a las noticias de los distintos canales de TV. En la televisión hay muchos programas que son reportajes, por ejemplo, reportaje de la comida peruana, reportaje de la comida de una región, reportaje de los animales que viven en las alturas. Hay bastante información, ¿no? Entonces, esa noticia no es igual que la noticia que pasan los noticieros en la televisión. Tiene otra estructura, ¿ya? Entonces te sugiero que observes qué tipo de información presentan y cómo se distingue una de otra, cuál es su estructura y el propósito de este reportaje. Son muy amplios, importantes y toda información gira en torno a un tema. Ese es el reportaje. Para profundizar se te va a entregar unos recursos, una noticia, un reportaje, pero te vamos a entregar dos hojas, ¿ya? Porque en ese reportaje que presenta recursos no se lee bien. Entonces he buscado esa misma noticia y te la voy a enviar en otra hoja. Entonces en esa otra hoja sí vas a poder leer bien lo que no puedes leer en ese reportaje del periódico, ¿ya? Entonces leyendo la que sí puedes leer, por dónde iniciaste el recorrido de la observación del texto, qué es lo que te llama la atención en esa noticia de reportaje, donde están los dibujos y están dirigidos a una sola persona, ¿por qué crees eso? Todo lo demás, ¿no? Como te darás cuenta, son textos muy ordenados y esquemáticos, tienen un titular amplio que marca el inicio, la pauta lectora. Por ejemplo, bueno, todavía no. Y el recorrido del texto es lineal, algunos suelen romper esta regla. El lector, mientras tengas claridad del tema del reportaje, puedes empezar por donde más te llame la atención. Y acá empezamos a leer.
Ahora te invitamos a leer. Toma en cuenta las recomendaciones. Primer paso. Cuando leemos textos periodísticos debemos tener presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. Nombre del periódico y autor del texto. Fecha de publicación y tema. Acá, por ejemplo, está el ejemplo. Acá está el título. Eso es lo que te vamos a enviar, pero como tú ves no se puede leer. Te estoy enviando otro donde sí vas a poder leer la misma noticia. Título, acá está el autor. ¿Qué más te dice? Fecha de publicación y de qué trata el reportaje. Listo. Eso es lo que tienes que saber inicialmente. ¿Está bien? Entonces el primer paso identifica eso. Segundo paso, dice acá vas a ver la estructura. Hay un titular, una entrada, un cuerpo y un cierre. ¿Ya? Entonces el titular es el más grande que te dice de qué trata el reportaje. Acá está el titular. Siguiente, entrada. Es un conjunto de ideas sintéticas que se colocan debajo del titular con información que llame la atención. Acá está. Sobre la bebida, acá hay estos son las entradas. Aquí, esto que está acá, esto que está aquí, ¿no? Que dice acá la base de la lucha contra el alcohol es la educación. Según el estudio de Ipsos, 6 de cada 10 colegiales bebieron en familia. Listo, bueno, entonces estos son las entradas. Y el cuerpo es ya toda la información, todo eso lo que está acá. Todo esto es el cuerpo. ¿Ya? Y al final viene el cierre. El cierre, algunos reportajes finalizan con conclusiones de lo investigado o dejan abierto al final con alguna interrogante o idea cuestionadora para que el lector saque sus propias conclusiones. ¿Ya? Entonces esa es la estructura de un reportaje: titular, entrada, cuerpo y cierre. Ahora, con estas dos, el 2 y el 1, con estos dos, el 1 que son estas partes y el 2 que es la estructura, ahora que vas a hacer este ejercicio, vas a completar esta tabla, lo copias en tu cuaderno y vas a ver si esta noticia que te hemos presentado contiene todos estos datos. Titular, sí. Entrada, sí, también es visto. Descripción detallada de datos o hechos, por aquí vemos datos. Acá hay datos, 4 de cada 5. Acá hay gráficos, ¿no? Estos son estadísticos. Acá hay porcentaje. Aquí hay datos más informativos, ¿no? Entonces sí posee. Si hace comparaciones, tendrías que leerlo. Hay causa y efecto, causa y consecuencia, si toma, a dónde pueden acabar estos jóvenes. Hay entrevistan a niños o jóvenes que han pasado por esta situación, testimonios. Bueno, vas completando. Para eso tienes que leer la noticia y vas completando lo que tiene o lo que no tiene. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Sigamos comprendiendo. Luego de leer, reflexiona a partir de las siguientes indicaciones y preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Quién es el autor del reportaje? Ya lo sabes. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿A quiénes está dirigido este texto? ¿Qué información del texto te llama mucho la atención? ¿Crees que es el tema de gran importancia nacional? ¿Por qué? Tienes que sustentar. ¿Listo? Para que sigas comprendiendo más. Esta parte de ejercicios para que sigas comprendiendo más. Luego ten en cuenta que las anteriores preguntas te permitieron identificar algunas características y te hayas dado cuenta que son textos muy amplios y de gran envergadura, pero de narración sencilla, o sea, la escritura es sencilla. Más acá abajo, y los reportajes deben ser objetivos y las fuentes lo suficientemente variadas para el análisis sincero del tema que se analiza. Bueno, acá debe ser objetivo, no debe estar tu opinión. O sea, de todo lo que tú investigas, eso tienes que transmitir. No debe haber tu opinión. Cuando tú ya opinas acerca de eso, haces que el reportaje tenga una influencia en el análisis. Eso es lo que no debe haber. Algunos autores sí lo hacen, están influyendo en la gente que lee ese reportaje porque quieren que sus ideas de ese reportero también la tengan los que leen. Pero no debe ser así. Y segundo, los reportajes surgen en el periodismo escrito a partir de la necesidad de profundizar en las noticias. O sea, tenemos que profundizar algo más. ¿Sobre qué? Hay varios reportajes científicos, tecnológicos, de investigación, explicativos, autobiográficos y otros, ¿no? Podemos hacer en estas clases de reportaje un reportaje. Bueno, ahora que estás reconociendo las características del reportaje, ahora lo que se pide es que más adelante vas a hacer tú uno.
Pero aquí el ejercicio de ahora consiste, esto es lo que vas a hacer. Después de leer tu reportaje, ¿ya? Ahora que tendrías que hacer, si ese reportaje de prensa escrita lo tuvieras que convertir en un reportaje audiovisual. O sea, el ejercicio de ahora, lo que tú tienes que hacer ahora, tienes que leer la noticia que se te ha dado, esa noticia, y luego leyendo, acá te dice lo que vas a hacer. Tú eres el o la periodista que ha escrito el reportaje analizado, y tus jefes te han pedido que esa misma información, ese reportaje que has hecho, o sea que te estamos entregando, lo comuniques en un formato digital. Un formato digital quiere decir que utilice instrumentos, donde tienes la oportunidad de emplear recursos visuales, audiovisuales o auditivos. O sea, te están pidiendo que ese reportaje escrito lo pases a otra plataforma, por ejemplo audiovisual. Como ese reportaje escrito lo vas a pasar a televisivo, donde vas a ver imágenes y vas a ver audios. ¿Está bien? Entonces eso es lo que te pide que hagas. Para eso tienes que leer. Y luego acá te va a pedir de lo que lees, qué parte de esa noticia, de esa información, lo puedes hacer audiovisual. Por ejemplo, comienzas a ver el grupo de jóvenes que están ahí, a lo mejor tomando en la playa, porque dice en la playa de Asia, entonces estás filmando a un grupo de jóvenes y a la vez estás hablando. ¿Qué recursos utilizas? Una cámara filmadora y un micrófono. Y así, puede haber varias partes de esa noticia que tú la puedes pasar en forma audiovisual. Entonces tienes que colocar ahí qué parte sería el audiovisual. Colocas audiovisual, sería a la hora que estoy filmando al grupo de niños o jóvenes que están tomando, que se están reuniendo. Podría tomar audiovisual también, por ejemplo, cómo consiguen el licor, dónde lo compran. Podría, cómo salen los chicos, salen con uniforme y luego se cambian en el camino porque en su mochila llevan su ropa. Entonces todas esas imágenes, tú leyendo la noticia, vas a ver cuál de ellas la conviertes a audiovisual. ¿Cuál de ellas sería solamente auditivo? O sea, que solamente se escuche voz, no haya imagen. Podría ser los testimonios de algunos niños que están declarando, no se les ve la cara, pero están declarando a través de su voz sus testimonios. Esa podría ser la parte auditiva. ¿Y qué parte escrita? Por ejemplo, tendrías que buscar en esa información qué pasaría solamente escrito. Entonces tú tienes que, esa noticia que se te ha entregado, la tienes que pasar algunas partes en audiovisual, otras partes solamente auditivo y otras partes escritas. Tú lees la noticia y vas separando qué partes separarías. Ese es el trabajo, lo que tienes que hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar. Después de revisar tu respuesta, nuevamente el reportaje, pregúntate qué información sería más potente comunicar, una entrevista filmada o grabada, qué información requiere que se enfatice solamente la escritura, es lo que te hemos dicho acá. ¿Ya? ¿Qué más tienes? Bueno, en familia te reúnes, comparte esto, este reportaje, si lo has leído, oído, coméntales en las siguientes actividades, escribirás un reportaje, invítalos a responder las siguientes preguntas, qué es lo que más les gusta a nuestras actividades culturales por fiestas patrias. O sea, ya parece que tu reportaje va a ser por fiestas patrias. ¿Cómo viviremos este año estas fiestas tan importantes? Si puedes, registra las respuestas a las preguntas anteriores. Luego ya reflexionas qué aprendiste sobre los reportajes, qué dificultades y cómo los superaste. Ya, entonces vuelvo a repetir, la tarea es de esa información que se te ha dado, qué parte de esa información lo pasas a televisión, audiovisual. ¿Qué parte de esa información solamente auditivo, que se escuche voz? ¿Y qué parte de esa información lo pasaría solamente escrito? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces eso tú decides. Colocas ahí la información que pasaría audiovisual sería esta. Colocas abajo guiones. Esta, leyendo tu información. Acabaste. La información que solamente pasaría auditivo sería esta. El testimonio, esto, con guiones. Y al final, ¿qué parte escrita solamente esa noticia? La parte escrita pasaría esto y esto. Se acabó, ¿no? Esa es la tarea. Muy bien, chicos, entonces nos comunicamos por el WhatsApp. Muchas gracias por su atención.